Bueno, continuaremos con la segunda parte correspondiente a la segunda parte de la clase del sábado. Estábamos hablando de, bueno, nuestro tema actual es la violencia y estábamos revisando algunos postulados fundamentales vinculados a las teorías. Por una parte ya dejamos atrás todas las teorías instintivas y pasamos a ver las teorías más culturales. Dentro de estas teorías culturales, que a su vez implican una profunda crítica a las teorías instintivas, teníamos los postulados de Ignacio Martín Baró y de Galton. Galton es una persona que se ha dedicado al estudio de la paz en el Centro de Investigaciones Asociado para la Paz de Oslo. Y ha hecho grandes aportaciones también al tema de la violencia. Bien, habíamos visto ¿dónde habíamos quedado antes de la paz? Aquí, violencia y conflicto. Este es un tema que lo teníamos en el foro. La pregunta era, ¿hay en el conflicto, hay siempre cierto grado de violencia? Esa era la pregunta, ¿ya? Pero hay personas que tienen ciertas dificultades, ya sea con la escucha o con la comprensión, ¿ya? Y respondían con la violencia en la resolución del conflicto. No, estamos hablando del conflicto. ¿Qué relación tiene el conflicto y la violencia? Teníamos tenemos el conflicto causa violencia o la violencia causa conflicto. ¿Cómo es la relación aquí? Siempre hemos dicho que estamos en la época de la complejidad y de las multicausalidades, ¿ya? Pero de alguna forma es la violencia lo que está debajo de todo tipo de conflicto. Porque es siempre un conflicto extraño algún grado de violencia. Porque, por ejemplo, si nosotros nos queremos separar de nuestra pareja y queremos hacer el mínimo daño posible porque esta persona, bueno, hemos vivido con ella, hemos tenido hijos con ella, la elegimos, tiene muchos valores, por eso nos casamos con ella, ¿no? Pero a lo largo de la convivencia fueron apareciendo diversos factores que, aunque hacen que esta persona sea muy valiosa, no queramos seguir viviendo con ella. Bien, en el momento de plantear nuestro deseo de separación, le podemos decir, no, tú sigues siendo una persona maravillosa, por algo te elegí para casarme contigo, por algo te elegí para tener hijos contigo, pero, y ahí viene la bofetada, ¿no? Eres muy maravillosa, pero no lo suficiente como para seguir viviendo contigo. Entonces, en todo tipo de conflicto hay este grado de violencia. ¿Por qué hay conflicto de los adolescentes con los padres muchas veces? Porque los padres imponen su poder sobre el adolescente. Muchas veces no se dialoga con ellos y la imposición viene de forma violenta, ya sea vinculada a un insulto o a un castigo o a una reprimenda. O puede ser que este adolescente se le haya dejado tantas veces actuar a su aire y haya sido el rey del mambo de la casa,
que llega a un punto que es él el que ejerce la violencia para salir con la suya, ¿no? La violencia de forma de chantaje de cualquier tipo, ¿no? Y yo he sabido de adolescentes que le decían al padre, yo qué sé, cómprame una bicicleta o cómprame una moto. El padre le decía, no puedo comprártela porque no tengo dinero. Ah, le decía, entonces, si no podías darme todos los gustos, ¿para qué me tuviste? Eh, Esa es una forma de violencia. Bueno, eso de repente escala más, ¿no? Escuchaba yo un chico que tenía una pinta de un señorito tan educado cuando te lo encontraba, pero esto vivía en un edificio de departamento. Y una amiga mía vivía ahí, me dice, sí, me dice, espérate el señorito, ya te lo voy a dejar escuchar un día. Él quería que el padre le comprara una moto. Entonces el padre le decía que no tenía dinero, con lo cual él le reprochaba que le echaba en cara que era un viejo mediocre y un viejo que era pobre y que era un viejo de mierda. Entonces, bueno, tristemente esta violencia cada vez son más presentes, ¿no? Eh, de los hijos hacia los padres. Pero aún así, en cualquier tipo de conflicto hay este grado de violencia. El conflicto laboral que puede tener una mujer con su jefe, ¿no? Que va a pedirle un aumento de sueldo, ahí hay que ver las negociaciones, no cómo se dan, porque la mujer va muchas veces inspirando lástima más que reivindicando su cualidad laboral. Entonces una amiga mía fue a hablar con el jefe y le dijo que necesitaba un aumento de sueldo porque su hijo iba a la universidad. El jefe le dijo que no, aunque ella le dijo que durante el último año ella había incrementado muchísimo las ventas y los ingresos de la empresa. Pero el jefe le dijo que también habían incrementado los gastos de la empresa. Y que por lo demás su hijo no tenía necesariamente que ir a la universidad. Porque también podía trabajar, que él necesitaba a alguien para que se hiciera trabajar en la bodega, ¿ya? Bueno, esto es una violencia tremenda, porque solamente con que se hubiese quedado con el no reconocimiento de los aportes de ella al mayor número de ingresos de la empresa, ya era una violencia, el no reconocer este mérito y darle una cierta retribución a cambio. Después otro acto de violencia es decirle por qué su hijo tiene, es que su hijo no tiene necesariamente que ir a la universidad. O sea, usted y su hijo es otra categoría de personas que no tienen por qué ir necesariamente a la universidad. Y después el botón de oro lo pone cuando le ofrece ir ahí a cargar caja como fuente laboral para el joven. Entonces, siempre hay una violencia. La falta de respeto, por ejemplo, es violento. Si te insultan, si te empujan, si te pasan a llevar, eh, es violencia y eso genera conflicto. Cuando nosotros nos quieren imponer más deberes que derechos, eso ya es violento. O sea, es violento que una señora le diga a su criada, mira, el niño va a llegar esta noche a las 12 porque está estudiando, entonces espéralo por favor y le sirves la cena cuando llegue, a las 12 de la noche, ¿no? Cuando esta mujer se había levantado a las 6:30 para darle el desayuno a los que salían a las 7. ¿No? Ahí se le está incrementando eh, las obligaciones, pero no se le está diciendo que voy a pagar horas extras o mañana te levantas más tarde. Y eso genera muchas veces conflictos cuando la gente puede rebelarse.
que no siempre se puede. Bien, el tema es, hemos puesto un ejemplo a nivel muy micro, a nivel de las normas y de las regulaciones sociales, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, un ciudadano mata a otro. Se encuentra el responsable, el Estado, a través de los jueces, condenaban a pena de muerte a esta persona. Fue común que, y en España, por ejemplo, se mantuvo hasta bastante tarde la figura del verdugo, o sea, del encargado de cortarle la cabeza a los condenados. Entonces, se condenaba a pena de muerte al asesino, porque esta persona, si bien había matado a una, no era su oficio el andar matando como para catalogarlo como asesino, ¿no? Bien, tenemos entonces que aquí hay un acto de violencia que ha ejercido un ciudadano. Y tenemos el Estado y los jueces y todas estas instituciones que cometen otro acto de violencia. Pero sin embargo, no se hace equiparable la violencia que hay en un acto con la violencia que hay en el otro. Porque el poder establecido y las instituciones justifican y legitiman esta violencia que ejercen las instituciones. Hay una película muy interesante, creo que hay dos películas sobre el mismo tema, que son españolas las dos, que hablan del verdugo. Esta figura, no sé cuándo fue eliminada, ¿no? Me parece que los últimos condenados a muerte en España fueron de la ETA, por ahí por la década del 64, 65, por ahí. Y hasta entonces debe haber estado en vigencia la figura del verdugo. Voy a averiguar el dato porque me despertó la curiosidad. Bueno, la película hace un estudio, un seguimiento de la vida de un verdugo, ¿ya? Entonces tenemos, el verdugo asesina, ¿no? Pero como lo legitima el Estado, se acepta este asesinato y no se llama asesinato, se llama justicia. Bien, ¿qué pasa con el verdugo? El verdugo en ese tiempo eran personas que tenían un salario muy bajo, que vivían en zonas muy pobres. Estamos hablando después de la Guerra Civil Española, ¿ya? Donde realmente la gente pasó mucha hambre y había mucha necesidad, ¿no? Entonces, este salario mínimo paupérrimo, de repente la gente pues, tenía que hacerse cargo de ancianos, de los niños, y el problema venía a incrementarse cuando se enfermaba alguien y no había recursos en términos de salud pública, y si tenías dinero buscabas una ayuda particular o si no, se moría la persona enferma. Entonces, había más demandas económicas en una coyuntura de la vida de las personas y no había más recursos. Entonces, ejercer de verdugo era un buen ingreso, que a veces era superior al salario que tenían como trabajando en el campo, por ejemplo. Y a su vez había una una muy baja probabilidad de ejercer. Entonces, muchas veces las personas que aceptaban ser verdugo, lo aceptaban con la esperanza de que no les tocara ejercer nunca.
cosa que de hecho ocurrió en más de una oportunidad, ¿no? Hay un documental por ahí que habla de un verdugo, de un hombre bastante culto, muy religioso, que le toca en su vida como verdugo ejercer varias veces. Entonces llegaba una carta certificada que le comunicaba que tenía que ir a tal sitio a ejecutar a alguien. Bueno, la hija describía que su padre pues pasaba unos días previos muy alterado, no muy deprimido. Posteriormente se iba a realizar las funciones y al regresar pues estaba muy deprimido, que llegaba a veces a no levantarse. Bueno, tenemos aquí una violencia pero espantosa, ¿no? Por una parte, la violencia que ha ejercido el sistema sobre esta persona que ha cometido el asesinato, ¿no? En términos de pocas posibilidades de un desarrollo como persona, pocas posibilidades de educación como para tener cómo ganarse la vida, como aprender a respetar a los demás, tener límites en su conducta, ¿no? Hay toda esa violencia que la sociedad ha ejercido sobre el asesino. Y por otro lado está la tremenda violencia que la sociedad ejerce sobre el verdugo, sobre el ejecutor. Bueno, para subsanar el tema este de la carga que venía a representar la ejecución, se abandonó la práctica esta de decapitar a la gente y se fusilaban. Entonces ahí ponían 10 personas delante del condenado, pero no todas las carabinas, escopetas, lo que fuera, estaban cargadas con municiones de verdad, muchas eran fogueos, pero ninguno, no se sabía quién era el que lo había matado, ¿ya? Entonces ahí se compartía las culpas, ¿no? Bien, en medio de todo este cóctel de violencia, queda siempre el tema de la responsabilidad personal. Siempre está la posibilidad de haber renunciado. Por lo tanto, es algo que cuando sacaron no sé dónde fue que se sacó primero la famosa ley esta de obediencia de vida. No sé en qué dictadura fue, si fue en la dictadura chilena, la argentina, la paraguaya, la uruguaya o qué, ¿ya? Pero los militares sacaron una ley de obediencia de vida que eximía al subalterno de la responsabilidad por ejecutar una orden. Entonces, y así yo maté a este campesino, yo maté a este estudiante, yo maté a este dirigente sindical, pero porque me lo mandaron, ¿ya? Era mandado. Bueno, éticamente esa no es una opción. El tema es que en situaciones de dictadura, la persona que se resiste a ello puede a su vez ser ejecutada, ¿no? Entonces, bueno, como ven ustedes, la violencia, a pesar de su carácter abstracto, es una fuerza tremenda. Y que decíamos, ¿no? Este carácter de pulpo que tiene, que con muchos tentáculos que va atando los cabos en muchos aspectos de la vida social. Así es. Entonces, tenemos una violencia asociada a instituciones y al poder establecido. Lo que hace, decíamos también en la clase, que un acto pueda ser considerado una acción criminal o una acción cívica, puede ser considerado terrorismo
patriotismo o un acto de justicia social. O sea, mucha de la lectura que se hace del evento, ¿no?, depende del lugar de donde se haga. Porque el poder social, el poder establecido, establece un marco de legalidad y justifica estas acciones en relación con los intereses dominantes. Poníamos, por ejemplo, el asesinato del Che Guevara. El Che Guevara fue una persona muy perseguida prácticamente en todo el continente latinoamericano. Se le puso precio a su cabeza, lo mataron en Bolivia, en un acto cívico-patriótico, porque todo lo que atentara, dijimos, todo lo que atenta contra la estructura social, la forma en que está organizada esa sociedad, en sus clases, en sus privilegios, todo lo que atenta contra eso está construido en el discurso como antisocial. Entonces, si esta persona atenta contra esa estructura social, se considera que es un antisocial y por lo tanto patriótico matarlo. Aunque esos grupos sociales están siendo atacados, yo no pertenezca a ellos ni me beneficien en absoluto, y al contrario, abusen de mí, ¿ya? Pero ese es el tema, de las distintas lecturas. Lecturas que justifican el acto violento. Poníamos otro ejemplo, el asesinato de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán fue un joven abogado, diputado, una vida bastante triste, ¿no? Porque una persona muy joven, pero mentalmente muy rígida, y en gran parte venía todo esto de un fanatismo religioso tremendo que le impedía asumir su homosexualidad. Entonces, él vivía muy violentado a sí mismo, ¿ya? Y esta violencia a sí mismo la justificaba por la violencia que le construía a su entorno político-religioso, ¿no? De que la homosexualidad es una perversión, bla, 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 ¿ya? Bueno, este chico que era muy inteligente, y él pasó a ser uno de los ideólogos, principal ideólogo de la Constitución que heredó Pinochet. Como tal, no era una figura muy querida, ¿no? Fue uno de los fundadores de un movimiento de ultraderecha, se llama Patria y Libertad. No era muy querido por los sectores de ultraizquierda, y lo mataron. Entonces, para los grupos de derecha esto fue un acto de terrorismo, ¿ya? Pero para todos los grupos que habían sido y que estaban siendo violentados por la dictadura militar, eso fue un acto de patriotismo, ¿ya? Aquí se cumpla un poco aquello que dice la sabiduría popular, ¿no? Las cosas no tienen un color ni otro, sino que depende del color del cristal con que se mire. Sin embargo, uno tiene que asumir una posición respecto de la violencia lo más coherentemente posible y asumirla y ser consciente de ella. Bien. ¿Qué pasa con la violencia asociada a las instituciones y al poder establecido? Vamos a ver en la otra clase las relaciones de violencia y poder, ¿ya? Galtung dice que la violencia es el fracaso en la transformación de un conflicto. A ver, los padres no llegan a la bofetada sin antes haber intentado poner ciertos límites, intentado
negociar, ¿ya? Explicar y razonar. De la misma forma, los trabajadores no llegan a una huelga así, no es la primera opción, sino que hay primero unos procesos de diálogo, unos procesos de negociación que fracasan. Entonces ahí surge la violencia como esta fuerza que se ejerce, ¿no? Que está revelando el fracaso en la transformación del conflicto. Porque después de las huelgas y de las barricadas y de todas las cosas que se puedan hacer, normalmente vuelven a la negociación y se de una parte y se de la otra, ¿ya? Pero al parecer el poder establecido o los privilegiados no se mueven sin esta amenaza. Por otra parte, señala Galton que la violencia es el fracaso en la utilización de la energía. O sea, esa energía que se podía haber utilizado, piensen ustedes en los países en guerra civil, ¿no? Esa energía que se podía haber utilizado en mejorar condiciones de vida para todos, en un reconocimiento de las diferencias, se gastan con fines destructivos, en armas para destruir. Y señala Galton que el aspecto estructural de la violencia, ¿ya? El aspecto estructural, ¿ya? Este cimiento, fundamento de la sociedad que se erige ya sobre pilares que son violentos, que están estableciendo una desigualdad social tremenda, como en el caso de Chile, una falta de proporción en la distribución de los recursos tremenda, ¿no? Esta misma aspecto estructural de la violencia está entrelazado con los conceptos de justicia y con todos los conflictos que de ellos se derivan. Entonces, indudablemente la distribución de la riqueza en Chile es injusta, ¿no? Por la desproporción existente, ¿no? Hay países dentro de los países desarrollados que, supongamos, el mandamás de la empresa puede ganar 5 veces lo que gana el trabajador menos cualificado. Pero en Chile puede ganar 100 veces lo que gana el menos cualificado. Entonces hay una desproporción bestial, ¿no? Hablábamos que esto ha sido una situación de violencia cimentada a lo largo de toda la historia, o sea, y que en la forma de justificar, en los tentáculos que tiene con el poder establecido, que dan como situaciones francamente ridículas, ¿no? Por ejemplo, en la época del absolutismo en Francia, donde el rey era dueño de todo, del reino y de lo que había en el reino, incluyendo los bienes y la vida de las personas, de sus súbditos. Bueno, este señor, que vivía como un rey, claro, y los otros vivían miserablemente, se pegaba unas comilonas tremendas y la chusma, el pueblo, pagaba para ir a mirar cómo comía el rey. El rey, por supuesto, no comía solo, comía con gente de su corte, que eran los nobles que le andaban haciendo la paga, ¿no? Bueno, esas son cosas de la violencia estructural que la gente asume como naturales, que en la alienación existente se acepta y se paga por verla. Es que eso es lo más inaudito.
Bueno, sin embargo, este tipo de show que montaban los reyes fue generando todo un movimiento de contrario a las monarquías, de cuestionamiento de estos sistemas absolutistas. Y ahí surgió, desde estos conflictos, que hubo un tremendo problema en París, por ejemplo, que no solamente París, a lo largo de la historia ha habido de repente conflictos y matanzas, incluso cuando se sube el precio del pan, porque es un alimento básico al cual recurre la gente para matar el hambre, ¿no? Bien, estos conflictos han permitido un cierto movimiento en la reducción de las desigualdades sociales, por una parte, ¿ya? Por otra parte tenemos eh, la importancia del conflicto en el sentido de que el Estado se hace cargo de los conflictos, se hace cargo en el castigo en la normatividad que dice qué es lo que merece ser sancionado, con el tema de las leyes, en la sanción de aquellos sancionables, con el tema de la justicia y las cárceles y todo esto, pero al mismo tiempo asume una tarea preventiva. ¿Y qué tiene que ver, en qué consiste esta tarea preventiva? Esto es muy importante porque ahí cabemos de alguna forma nosotros, ¿ya? Estas tareas preventivas del conflicto tienen que ver con todo lo que se ha llamado el estado del bienestar. De alguna manera, las personas que no tienen los recursos necesarios para vivir, se les aportan de diversas maneras, ¿no? Chile lo aporta pues, con subsidios, con becas, con muchas cosas. Que eso entra a cubrir ciertas necesidades básicas y de esa manera se impide un estallido del conflicto, por una parte, ¿ya? El estado del bienestar es como un parche y un analgésico de la conflictividad y de la injusticia social reinante. La gente se contenta con eso. Y se viven situaciones también paradójicas. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, estaba atendiendo a un señor y le pregunto yo, ¿cuántos hijos tiene? Entre 5 o 6. Digo, pero ¿cómo? ¿Por qué tantos niños? Y empecé a hablar de tu concepción. Bueno, dices que si tienes más hijos, ganas más porque te pagan la asignación familiar. Digo, pero la asignación familiar, le digo yo, es mínimo con lo que un niño necesita para estar bien materialmente, ¿ya? Bueno, pero no se había sacado este señor, no tenía las herramientas para sacar las cuentas. Ese es el tema. Entonces están todas las políticas públicas orientadas a prevenir los conflictos y la violencia directa, aunque mantienen la violencia estructural. Porque a mí, aunque me den un subsidio para la vivienda, no dejo yo de estar dentro de un sector de la población que necesita ser subsidiado para sobrevivir. Por una parte. Por otra parte, la vivienda a veces bastante limitada para el número de personas que componen la familia. O esa familia, la familia extensa, es tan pobre que tienen que meterse en una vivienda pequeña un montón de gente. Bueno, las políticas públicas asociadas al estado de bienestar, tengo por ahí un artículo muy interesante al respecto,
de un amigo profesor de la Universidad de Madrid, que habla de esta transformación, ¿no?, de la conflictividad social en políticas de bienestar para evitar su estallido. Por una parte, el estado del bienestar evita que la gente se muera de hambre, pero tampoco se moriría de hambre porque estallarían conflictos sociales. Entonces, el estado de bienestar lo que evita es un estallido de esta conflictividad, ¿ya? La frena, la modera. Y por otro lado, también decíamos que todo tiene su justificación, ¿ya? Y que al moderar esto, y yo al pedir, decir, tengo hambre, ¿ah?, y me quiero tomar una leche con plátano y comer un bistec con X cosa, pues resulta que me dan una carbonada con carne molida de ínfima calidad y un vasito de agua, ¿ya? Entonces, ¿por qué están tomando el pelo aquí? ¿Ya? Entonces, para esa violencia que se está ejerciendo, porque yo merezco solamente eso y no otra cosa, para justificar esa violencia que se está ejerciendo, están todos los mitos culturales que señalaba Galton, ¿ya? Los mitos culturales folclóricos. Y señalaba yo aquí la Violeta Parra, cómo Violeta Parra pues alude a estos elementos. Y hay un YouTube, una cueca que tiene unas ilustraciones pero tremendas, ¿no? De niños muertos famélicos, todos sucios, con los mocos colgando. Entonces, que la gente pide pan y dice, y le dan una banderita, también una medallita, ¿ya? Porque se apela mucho a lo religioso para imponer la resignación. A este respecto, Ignacio Martín Baró hizo muchos estudios porque él como sacerdote conocía bastante toda la política social de la iglesia. Entonces hizo muchos estudios de la resignación vinculada a los ritos religiosos, ¿no? Y este desplazamiento que existe de no pedir las cosas a quien debe. A la gente se le enferma un niño y no van a pedirle al Ministerio de Salud que se haga cargo del asunto, ¿sí? Se van en peregrinación a un santuario X, de rodillas sangrando, y le prometen a la Virgen tal cosa si la Virgen le sana al niño. Bueno, con todo el respeto, que yo sepa, la Virgen no es doctora, ni enfermera, ni nada. Hay unos médicos, hay una enfermera, hay un sistema de salud que tendría que velar por la salud de todas las personas nacidas en el territorio. Todo esto la comunidad tiene su manera de hacer frente con aquella cosa que yo la encuentro espantosa con los bingos solidarios, porque la salud es un derecho. No puedo dejar de pensar que la salud es un derecho, no una cuestión de limón. Bueno, estas son cosas que a mí me resultan bofetadas en la cara, ¿ya? Estos aspectos de la violencia estructural de este país, ¿ya? No sé, señalaba el otro día en la clase una compañera, la clase que quedó con muchísimos problemas técnicos y que estamos repitiendo ahora, señalaba una compañera que las AFP tienen programas para mujeres con vientre y programas para mujeres sin vientre. Por amor de Dios, eso yo no lo sabía. Entonces, realmente me resultó de una violencia inusitada. Porque que en un país tan
tu potencia tanto y la mujer que no tiene hijos más o menos está seca, está muerta, ¿ya? O ha faltado su deber esencial, o no es mujer, que el sistema económico, las estructuras económicas te construyan como sin vientre, te están quitando toda tu feminidad y tu razón de existir, porque, claro, si no tienes hijos, más o menos no existe, ¿no? Bueno, todo esto para ilustrar el entrelazamiento que existe entre los aspectos estructurales de la violencia con la justicia y todos los conflictos que ellos se ven. Hubo una manifestación de no más AFP, no sé si hubo repartija de palos o qué. Espero que no, porque era mucha gente mayor la que andaba. También gente joven que están tomando conciencia de lo grave del asunto. Bien. Ahí estamos nosotros como interventores sociales regulando y hablan de la mediación como la nueva justicia. Digo, Dios mío, qué nueva justicia, ¿sí? Por lo menos la mediación licitada siento yo que nos tienen ahí para repartir la miseria, ¿ya? Porque son la gente más pobre la que va a la mediación licitada, a repartir la miseria de los ingresos que tiene un hombre. Bueno, sobre esto pues hay muchos pareceres y muchas miradas, ¿no? Hay quien lo puede considerar justo porque por X razones, y a mí me parece violento. Depende de desde dónde lo mire uno, con quién se identifique. Bien, vamos a hablar de la paz, pero antes de hablar de la paz, en contraposición a la violencia, vamos a hablar de qué les llevó a ustedes a interesarse en la mediación. Muchos estudios, observaciones y entrevistas con mediadores han llevado a la conclusión de que, y esto pasa con todas las carreras, ¿no? La gente se interesa en un cierto tema, en parte guiado por su necesidad de clarificar cuestiones personales. Y a mí me parece fantástico, siempre y cuando con los estudios esté preocupada de realmente clarificar esas cosas personales, porque eso le significará mucho aprendizaje. Aparte de aprender para trabajar, está aprendiendo para vivir. Y la mediación es un tema, como el conflicto nos acompaña siempre, siempre tenemos que aprender y podemos aprender a manejar mejor nuestro tiempo. Y respecto a esto, ¿qué le llevó a interesarse en la mediación? Hay mucha gente que cuando lo escucharon dijo, qué lindo esto. Uy, que la gente hable de sus problemas en lugar de pelearse, de discutirse, tirarse los platos por la cabeza. Qué fantástico, qué bien, me encanta, yo voy a hacer. Bueno, gran parte del encanto de un amplio sector está condicionado por las experiencias tempranas que tuvo de conflictividad en su familia. Entonces está el deseo y la fantasía de que la mediación sea realmente un remanso de paz, donde las personas, por el hecho de decidir de ir a mediación, ya están en condiciones de hablar sobre los temas con calma, serenidad y resolverlo y llegar a acuerdo. Esa es la fantasía que se tiene, desde la simpleza con que se vendió en su momento la mediación, ¿no? Como esta técnica tan fácil que se aplica a todo. Y que fue aplicada incluso en mediación penal, cosa horrorosa. Bueno, tenemos estas personas que tienen esta fantasía, este deseo de que haya diálogo y esperan, porque le han vendido la mediación como la panacea, ¿no? Esperan que se dé. Entonces, tienen este deseo de paz, ¿no?
Pero el deseo de paz se refiere a la ausencia de violencia directa, que ha sido lo que a ellos les ha marcado mucho la infancia. ¿Ya? Yo he hablado con hijos de personas separadas, entonces le pregunto, ¿qué recuerdas de la vida de familia? Dice, solamente discusiones, solamente gritos y peleas, ¿no? Entonces, esta gente queda como muy traumatizada por eso. Entonces, estos son los mediadores que temen la confrontación. La discusión, más que los inhibe, yo diría que los asusta y se paralizan. ¿Y qué ocurre? Que las personas quedan ahí y empiezan a discutirse, a pelearse, a sacarse los ojos en su presencia y esta persona no hace nada. Porque está tan asustada que le pasa lo de niño, ¿no? Ve a la gente pelearse, pero como niño no sabe hacer nada y se quedó ahí. El tema es que tenemos que aprovechar esos momentos como los momentos críticos de la mediación donde se pueden generar más cambios, porque están saliendo las cosas de fondo a la superficie. Bien, ¿qué pasa con la paz? Dicen, Galton hace esta categoría, ¿no? Y dice que hay unos ingenuos que piensan que la paz es ausencia de violencia directa. Y la paz es algo bastante más complejo. Dice, la usan los menos ingenuos que piensan que la paz requiere un compromiso y un trabajo de toda la ciudadanía, pero que está por comenzar y ellos dicen, bueno, que lo hagan los jóvenes, que lo hagan los otros, porque yo no tengo nada. Y también hay un deseo respecto de la paz de quienes esperan que lo que ocurra después de la violencia sea diferente de lo que ocurrió antes. Porque si hay una guerra civil y las consecuencias de esa guerra civil significa que divide el territorio o no se divide, pero que va a haber un respeto y un mayor bienestar para todos, pues vale, pero sí se va a dividir el territorio y va a pasar lo mismo con las mismas divisiones, la misma intolerancia, pero a otros niveles, o sea, se queda igual, ¿ya? Entonces, está este deseo de que realmente sirva para algo. Galton hace una división bien importante de la paz pasiva y de la paz activa. La paz pasiva, evidentemente, en la ausencia de violencia directa. No se ve violencia. Se ve todo muy tranquilo, muy pacífico, muy relajado. El ejemplo más gráfico de esto es la India. En la India hay una violencia estructural que te mueres. Es realmente impresionante. Donde hay la sociedad no es que sea clasista, es castista. Ya no solamente hay clases, sino castas, donde no se puede salir de una casta para entrar a la otra. Y la casta inferior, más despreciable, es la casta de los intocables. Los intocables que, como su nombre dice, son tan impuros, son tan bajos, son tan abyectos, son tan sucios, son tan que no se pueden tocar. Esta gente vive en la calle, muere en la calle, nace, vive y muere en la calle. Y que se ve que esa es una experiencia tremenda de la India. Nunca me he atentado a ir a la India porque no está un dineral para ir a sufrir, ¿no?
Eh, la miseria que se ve en la calle es espantosa, pero de gente que realmente se muere en la calle. No es que anden pidiendo limosna más o menos eh, limpito, más o menos vestido, no bien vestido, pero vestido por lo menos, sin andrajo, ¿ya? Con ropa desteñida puede ser, pero no rota, no, y la chenta no, no andrajo, ¿ya? Pero en la India esto ocurre. Sin embargo, la India es un país con poca violencia directa, porque ya esta violencia estructural está justificada por las 100.000 religiones que tienen y por todas las tradiciones que tienen, que hace que el intocable se resigne a, a pertenecer a esa casta y no intente salir de ahí. Es imposible salir de ahí. No pueden salir de ahí. Recogiendo basura, de la basura puedes sacar algo para matar el hambre, pero ni siquiera para nutrir, ¿no? Sobre todo en un país con tanta pobreza. Bueno, eh, la paz, aparte de esta paz activa, está la paz activa que se llama, señala Galton, que es la paz de la lucha y la reivindicación por la justicia social. A ver, yo no estoy de acuerdo con el tema de la salud en Chile, entonces voy a la convocatoria de manifestaciones y de reuniones que se organizan para ver qué alternativas se ofrecen a las AFP. Y es una cosa activa, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo por lo que considero no solamente mis derechos, sino los derechos de los demás. Eh, por lo tanto, la paz eh, que señala Galton es una paz un poco guerrera, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Con qué tipo de paz se relaciona vía la mediación? Aquí hay una diferencia bastante considerable entre los modelos, porque el modelo de Harvard, con esto de la represión y de la contención de las emociones, el imponer las normas del respeto, hablar por turno, el ejercer el poder, el mediador y amenazar con abandonar, si la gente no se comporta en conformidad con las reglas, hace que en esta mediación haya una paz pasiva, ¿no? Y que Díaz y Tapia hablan en su libro de herramientas conversacionales. Dice, da lo mismo si la gente se odia o no, no es cuestión de la mediación que se amen, ¿no? Si mejora la relación, pues bueno, si no, pues mira, no es problema nuestro, ¿no? Lo dicen bastante claramente, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de mediación se relaciona con la paz pasiva. Se trata que en la mediación no corra la sangre y que lleguen a un acuerdo. Ese es mi objetivo. En cambio, la mediación, modelo, algo en el modelo circular narrativo y especialmente en el modelo transformativo, aprovecha lo que pueda haber eh, en la violencia directa para resignificar esto, transformar esta violencia directa que puede haber en un insulto, en una descalificación, en una herramienta que se pone al servicio del mismo hablante para que se exprese de forma constructiva, ¿ya? Más vinculado con una paz activa que reivindique sus derechos, ya sea al respeto, a tener un aporte para la mantención de sus hijos, lo que sea. Entonces tenemos aquí que la mediación en sí no existe. Existen muchas mediaciones y tantas mediaciones como mediadores hay, porque cada uno de nosotros le imponemos un sello personal. Bien,
Por lo tanto, el ejercicio de la mediación puede estar más relacionado con la paz activa, como puede estar relacionado más con la paz pasiva. Habíamos mencionado en la primera parte de la clase el tema de la alienación. Y la alienación son toda la consecuencia de las estrategias de justificación de la violencia estructural que genera un sistema social. Lo que señala Bauman, ¿no? Toda esta potenciación del individuo hace que se ignore lo social. Por lo tanto, yo no me doy cuenta que mi problema es también el problema de mi hermano, de mi primo, de mi amigo, de mi compañero de trabajo, de mi vecino. Es heavy esta situación, ¿ya? Y en compensación se ofrece pues el consumo, ¿ya? Como se construye este ser tan solo y tan aislado, tan patético, vas a ser feliz comprándote cosas, ¿ya? Y también han generado todo este concepto de individualismo, señalábamos en el módulo 1, ¿no? Que ya las personas no se relacionan, se generan encuentros. Las personas se encuentran pero no se relacionan porque se quedan en lo superficial. Los hombres se quedan muchas veces en las batallas ganadas. Las conversaciones masculinas van mucho por ahí. Ah, mira, me fue súper bien, hice este negocio, ay, gané tanto, ¿verdad? Y me pinché con tal mina, y no, y fui allá a la playa, y fui a comer acá, y todo, batallas ganadas, todo éxito. ¿No? Nunca hablan de batallas perdidas. Las mujeres hasta el día de hoy damos espacio a las batallas perdidas como una forma de buscar el apoyo y el punto de vista del otro para comprender mejor la situación y entenderla mejor. Pero toda esta alienación que consiste en hacerse como ajeno de sí mismo, porque se pierde la propia conciencia. Entonces la gente no se da cuenta que está sola, porque si está sola, puede agarrar el celular y se mete al WhatsApp, porque ahí pertenece a 80 grupos, y se mete a Facebook, porque ahí pertenece a no sé cuántos grupos, y mira, oye, es que no tengo tiempo, tengo 500 mensajes. ¿No? O sea, no estoy sola. Tengo cientos de amigos. Pero en este estado de alienación, no me doy cuenta de cuál es mi condición de amistad con esa gente, porque me conecto ahí y el otro que intenta dialogar conmigo me dice, oye, ayer choqué en el auto. Entonces yo le contesto, uff. Dice, mi pareja resultó herida. Uy, qué mal, máximo. Dos frases, qué mal. Pero se queda mucho en la onomatopeya. Entonces la otra persona de tanto uy, ay, uf, plop, ¿ah? Se cabrean y salen de ahí. Pretenden una comunicación, pero para los otros, comunicación es este intercambio de onomatopeya. ¿Por qué? Porque ya hay una alienación de esa propia condición de solitario que vive la ilusión de la amistad en las redes sociales. Y esa es parte de una violencia estructural
porque tampoco hay muchos espacios que no están diseñados para una posibilidad de conversación y de diálogo, especialmente situaciones de lugares de encuentro. Por ejemplo, una discoteca, uno no puede tener una conversación en una discoteca porque acabas afónico, porque para hacerte oír fuerzas tanto la voz que acabas mal. Entonces no son espacios para hablar. Y cada vez son más los espacios que están llenos de este ruido, ¿ya? Así como los espacios cibernéticos también están llenos de ruido con estas onomatopeyas y mensajes sin sentido. No hay espacio para una comunicación que nos permite salir de la alienación en que estamos sumidos, ¿no? Esas son otras formas de violencia que le impiden tomar conciencia de ello. Pero la sociedad de consumo, pues, ofrece cientos de alternativas para suplir esta soledad, como señalaba uno. Bueno, señalábamos que la violencia estructural se naturaliza. O sea, siempre ha habido ricos y pobres, porque ahora no va a haber. O sea, es natural que el que es más inteligente y más culto tenga más, ¿ya? Pero lo que es natural es que no todos tengan las mismas posibilidades para desarrollar la inteligencia y la cultura. Y esta cosa que es tan natural, la dice Martín Baró, ¿no? Y otros, que toda violencia necesita ser justificada. Y la justificación que tiene el poder establecido para dejar, hacer invisible la violencia estructural es tirar la causalidad hacia otro lado. Y esos otros lados son la mala suerte, el destino, la voluntad divina, la raza. Y mala suerte, porque mira, empecé a trabajar, me despidieron a los 2 meses, después encontré otro trabajo y me despidieron al mes. Mira qué mala suerte. El destino, fíjate tú, mi abuelo trabajaba en una empresa recogiendo basura, mi papá trabajó también recogiendo basura, y mi hijo está en lo mismo. O sea, el destino tiene marcada esta familia, ¿no? ¿Y para qué decir de la voluntad divina? La voluntad divina que tiene participación para bien y para mal, ¿no? Tiene participación para justificar lo malo en el sentido de que, bueno, estaría de Dios que se muriera mi hijo. Porque eso, pues hay una finalidad en ese sufrimiento, que Dios me pone esta prueba para hacerme más santa y me va a llamar directamente al cielo, ¿no? Hay esta voluntad divina en esto que es como un castigo, pero el castigo purifica. El dolor enaltece, el dolor hace crecer. De la misma forma que se espera que las cosas buenas que pueden ocurrir y que necesitamos para superar la violencia estructural sean voluntad divina. Por ejemplo, lo que señalaba antes, de pedirle a Jesucristo, al Santo o a la Virgen que sane a mi hijo que está enfermo, ¿no?
Si Dios quiere, se sanará. Yo le pido a Dios, no los sistemas de salud. Entonces, evidentemente, si todo esto está canalizado por estas fuerzas ocultas que controlan nuestra vida, nunca vamos a llegar a ninguna parte porque no tenemos ninguna capacidad de control. Después hay otro argumento que dicen, es la raza la mala. O sea, estamos genéticamente destinados a ser pobres o a ser ricos. Bien. Esto es lo grave de la violencia estructural cuando se naturaliza. ¿Sí? En que se hace inmutable y potencia en la gente todo un tema de resignación. Por otra parte, lo curioso es que estos sistemas de justificación al mismo tiempo mantienen la violencia estructural. Porque yo no hago nada porque esto se supere. O sea, si yo le pido a Dios o a la Virgen que esté siempre arreglando los problemas de salud, no voy a pedir un sistema de reforma de los sistemas sanitarios. Ni yo ni los otros compañeros míos de parroquia, de salón o de lo que sea, como quieran llamarlo. Entonces, con estas estrategias estamos colaborando en el mantenimiento de la injusticia social. Después está lo otro que yo no sé, de verdad que es el colmo ya de la alienación, en que esta persona, yo conozco una, y lo peor de todo es que son gente con un cierto nivel educativo. No es que tengan la enseñanza básica completa ni la enseñanza media completa. Hay estudios superiores, en uno completo y en el otro incompleto, pero los hay. ¿Ya? Pero sin embargo, han hecho más de un bingo para solucionar temas de salud familiares, de gente joven. Una de las personas mayores se jubiló con una porquería de jubilación, pero sin embargo se siente profundamente identificado con los grupos más privilegiados de nuestro país. Y evidentemente votan a sus candidatos. Porque como yo me identifico con la alta sociedad, escucho el discurso de su líder. ¿No? Pero bueno, digo yo, ¿con qué ropa? ¿No? Pero ocurre esto. Y es realmente bien impresionante. La calle dice, esto lo saqué de la Plaza de Armas, de los muros de la Plaza de Armas. Los partidos de derecha en todo el mundo históricamente han representado al empresariado, los terratenientes y, en resumen, a las clases adineradas. O sea, los representan, promueven reformas para defender sus intereses y buscan incrementar sus propios fortunas. Por eso, dice, no puede haber nada más ridículo que un pobre de derecha. Guerra a la ignorancia. Me gusta mucho esto de... Voy siempre leyendo lo que dicen las paredes porque se encuentran cosas sumamente interesantes. Bien. Eso ya como la alienación máxima, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia y las relaciones interpersonales? Vamos a aterrizar un poco todo esto.
Tenemos a Rey, que ya lo vimos en su teoría del conflicto dentro del construccionismo social en la unidad 1. Dice que el ser humano tiene dos necesidades básicas: sobrevivir físicamente y sobrevivir psicológicamente. Y esta supervivencia psicológica se da en el amor y el respeto. Si no, ya están medio muerto en vida, ¿no? Como pasa con los intocables en la India. O sea, esas personas viven como los perros, como los animales, porque duermen donde les pilla el sueño y se mueren donde les pilla la muerte, ¿ya? Entonces, psicológicamente, la sociedad los ha construido como seres más próximos a los animales que a los humanos. Y no han tenido amor ni respeto. Por lo tanto, al no tener ellos en esta socialización estos ingredientes básicos, o sea, psicológicamente están mal y sobreviviendo mal físicamente y se mueren en la calle así como moscas, ¿no? No sé si han leído ustedes el libro El perfume de Susskind. Es un libro muy interesante. Yo lo leí 2 veces porque con intereses distintos, ¿no? La primera vez lo leí así, enganché mucho por el tema del perfume y la perfumería. De hecho, me lo recomendó un perfumista, el libro, y me pareció muy interesante. Y después lo leí pensando en las vinculaciones humanas, porque el protagonista del libro es como un asesino en serie, se lo describirían hoy día, ¿no? Un psicópata, que al nacer la madre vendía pescado en un mercado, entonces le llega el momento del parto ahí y recoge este bebé del suelo y lo tira al tacho de la basura junto con las espinas, con las cabezas del pescado. Pero el niño sobrevive. Entonces, cuando él es consciente, se da cuenta de que sus energías eran limitadas. Entonces no podía luchar a la vez por la supervivencia física y la supervivencia psicológica. Y él decidió luchar por la supervivencia física. O sea, no morirse de hambre, de frío, de sed. Pero al vivir tan al margen de los vínculos humanos, no se humanizó. Y lo describe Susskind como una persona que era diferente, pero era diferente por el olor. O sea, no olía. Así como los bebés tienen un olor de bebé, digamos, que puede estar condicionado por los perfumes y los productos de aseo que se usan con ellos, pero tienen un determinado olor que resulta rico, por decirlo de una manera, para los adultos, para aproximarte a ese bebé. Bueno, él no olía nada, con lo cual nadie se le acercaba. Posteriormente, él trabaja en una perfumería, elaborando los perfumes, y aprende a hacer perfume. Y decide hacerse un perfume humano, para lo cual necesitaba pieles humanas. Entonces su violencia era instrumental. Mataba a las mujeres, se apoderaba de su piel, se hacía el perfume que después, en algunas ocasiones, él lo utilizó. Ahora, cuando utilizaba este perfume, él era una persona irresistible. Todo el mundo quería estar cerca, todas las mujeres, todas querían pincharlo, conquistarlo, pero él estaba tan poco, no estaba dotado para las relaciones humanas, por lo tanto, nunca aprovechó este éxito, ni siquiera para echarse un polvo, ¿no? Entonces,
esa violencia atroz que recibió él al nacer, lo dañó psicológicamente para toda la vida y con suerte sobrevivió físicamente. Vamos a ver este tema que es muy interesante. Los estudios de Howard, que fueron publicados en 95, ¿ya? Veíamos que Bandura, sus textos son publicados como en 73 y genera toda una revolución en el ámbito. Entonces este señor Howard, me imagino que estudiándose en cultura tardaría un montón de años, estudió las culturas en su relación con la violencia y llegó a la conclusión de que había dos culturas que se caracterizaban por cosas diametralmente opuestas. Uno era la violencia, como era en el caso de los Yanomami de Venezuela, una cultura atrozmente violenta, donde se premia a los niños por pegarle al otro. Se premia a todo el mundo por ser violento. Y el punto más importante en el currículum de cada ciudadano de esa cultura es la cantidad de asesinatos que tienen al haber. Porque eso es ser fuerte, eso es ser chulo, eso es ser importante, eso es ser... ¿no? Y en el extremo opuesto están los mubutis del Zaire. Estas son gente extraordinariamente pacífica, donde no hay prácticamente ningún acto de violencia. Entonces, la violencia tiene que ver más con un tema cultural. Galton señala que tenemos idéntico potencial, tanto para la violencia como para la colaboración y la paz. Pero que la sociedad potencia un factor en detrimento de otro. Un momento, por favor. Bien. Una interrupción. Y este carácter violento y no violento de las distintas sociedades hay que analizarlo más en sus detalles, ¿no? Porque puede ser el caso de la India, donde hay una tremenda, violencia estructural, pero violencia directa se ve poca, ¿ya? Hay que analizarlo más en su detalle para decidir qué es lo que está potenciando una determinada sociedad. Tenemos aquí unos ejemplos de cómo el folclore, el deporte y el ocio pueden estar potenciando ciertas cosas. Este es un rito muy propio de nuestra cultura, ¿no? El tirar la cuerda, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, con un dibujito cómo se explica, ¿no? Quién gana y quién pierde. Aquí está el punto intermedio con ese cuadradito negro y el pañuelo señala cuando se va a pasar de un límite para otro. Esto es un tema que está siempre presente en nuestra cultura, que está potenciando la competencia y el ganar para que otros pierdan. Sin embargo, hay otras culturas, como la cultura catalana, por ejemplo, que tiene un rito muy lindo de colaboración. Se llaman los castellers.
hacen castillos humanos, torres humanas, que no están apoyadas en el suelo, sino están apoyadas en esta piñata, esta base que hace la gente con sus brazos, ¿ya? Es realmente impresionante esto. Yo participé una vez, quise ver cómo se sentía eso y realmente impactante, porque uno se pone detrás de una persona y le apoya los codos, para que los codos no se le doblen como efecto del peso que van a tener que resistir. Entonces, cada uno va apoyándole los codos del de adelante. Pero ahí percibes la fuerza que hay entre todos, ¿no? Cuando te pones a apoyar a alguien. Tenemos aquí, fíjense ustedes cómo se ven aquí los ríos de brazos, de una toma del aire, los ríos de brazos que están sosteniendo esta torre. Y esta torre tiene como objetivo único y básico crear una plataforma más blanda que el suelo, por si se cae la gente, que es muy probable que se caiga. No todos los castillos se coronan, ¿no? Tenemos aquí estos que se cayeron, pero cayeron en los brazos de la otra gente, con lo cual te hacen menos daño, ¿ya? Aquí tenemos otro, que ven que las personas se paran sobre ese colchón de brazos y a los primeros, que son los que resisten toda la fuerza de los de arriba, los que están abajo lo apoyan desde las piernas, las rodillas, los glúteos, para sostener la fuerza. Aquí a la derecha tenemos el Esheneta, que es un niño. Aquí tenemos los dos niños, estos llevan casco. Esto es obligatorio, que los niños tienen que ir con casco como otro factor de protección. Bueno, esto es un rito, que no deja de ser un rito, de colaboración. Que cuando surgieron, y es muy propio de la cultura mediterránea, pero no todos lo hacen sobre este colchón de brazos, ¿no? Lo hacen en el suelo mucho. A pesar de estos ritos y de lo que potenciaba la colaboración, la cultura, en estos momentos es una cultura bastante individualista. Bueno, la violencia y la regulación social. Vamos a continuar en la próxima clase con este tema. Vamos a terminar con esto de el tema de la cultura viendo un video. Como esta clase está en sustitución de la clase presencial, porque hubo una serie de problemas que hablaba con el técnico en la mañana, que tienen que ver con las oscilaciones de Internet. La plataforma que teníamos antes oscilaba menos, ¿ya? Pero esta es más amigable tanto para los estudiantes como para los profesores. Y se eligió por esa razón, ¿no? Pero claro, es el primer año que la utilizamos y estamos descubriendo un poco sus fallas. Por lo tanto, las oscilaciones que se pueden ocurrir generan unos mal funcionamiento de la plataforma, o que se corte. Entonces, a veces si se inicia, si se corta y se inicia nuevamente la sesión, aparecen como sesiones distintas y los estudiantes por un lado, los profesores por otro. A veces uno la puede recuperar, pero otras veces no, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que ocurra eso, se va a poner un aviso y simplemente la clase resulta grabada, pero sin la participación y las acotaciones importantes de los participantes.
Esperemos que todo esto sea muy poco frecuente. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Vamos a buscar este hermoso video que va a generar mucho debate sin duda, ¿no? Está buscando. But science is turning more and more to this kind of jungle to find out why our kind of jungle is becoming more violent. Anthropologists have defined this, the Bora tribe, as a non-violent society. They live communally under one big roof. Nobody's wealthy, they're not very religious. The children share in the responsibilities, but no adult gets harsh with them if they get out of line. From the moment of birth right through adolescence, they get nothing but the strongest physical affection. It's this contact, the nursing, the touching, the cuddling, that may be the key to the nonviolent society, not the fact that they're far removed from the horrors of civilization. In our own North American tribe, not only is violence generally on the increase, but recent studies show that violence within the family is much greater than anyone thought. In Canada, 1 killing in every 6 is a family affair. In the United States, nearly 2 million husbands or wives have faced an angry mate wielding a knife or gun or even a 2x4. These are the results from just one night of violence in Detroit. External pressures may trigger violence, but why is the potential there in the first place? Psychologists like Dr. James Prescott look to our childhood for clues, to the amount of loving that we got from our parents. And what I found was that the cultures which provided high infant physical affection were very low physical violence as adults. Dr. Prescott looked at 49 primitive cultures and found that by far the majority were peaceful. He found they treated their children with affectionate tolerance, the same tolerance they showed to adult sexuality. It was a different story in the tribes that were notoriously ferocious. They either treated their kids harshly or their adults because of repressive sexual taboos. Prescott set out to prove the inverse relationship of violence and affection by studying what happens to monkeys who don't get any mothering. We already knew that an orphan monkey would cling to any furry substitute that reminded him of mom. But he was interested in something else that he observed in primitive societies, the amount of movement that went with mothering. In the jungle, the two were almost synonymous. Monkeys, too, needed a mother to swing with, even if it's a surrogate. Prescott's colleagues gave one monkey a substitute mother that moved. The other had a surrogate, too, but it was stationary. The first monkey developed normally. He enjoyed being picked up and caressed. The one with the stationary surrogate didn't. He was withdrawn, would cling to his furry surrogate in fear, and if someone reached to pick him up, his little body went rigid with resistance. When he was put back in his cage, he went into neurotic rocking behavior. What do these experiments tell us? A lot about the craving for physical contact. These children have spent all their lives in institutions where the nursing staff didn't have the time to pick them up very often. Their rocking motion is typical, and the longer they're neglected, the more the behavior pattern begins to resemble the monkeys. They start banging their heads. This craving for movement may give us an insight into abnormal or retarded children. Here we see a little boy who's suffering from DeLange syndrome. It's a form of retardation marked by hyperactivity, failure to talk, a lack of emotion and awareness of the environment, and a distaste for being held. He hits himself repetitively and hides behind his hands. But if he's swung around vigorously, he smiles with pleasure, and his eyes are able to keep a steady focus for an extended period.
Tests have shown that all children with the Lang syndrome react the same way to vigorous movement. The monkeys tell us more about the severe effects of infant deprivation. The ones that were reared in isolation just don't behave normally when they're finally given a playmate. They rarely touch, and when they do, the contact's surprisingly vicious. Does sensory deprivation affect the brain as well? This is the cerebellum cortex of a monkey brain, the part that registers both movement and touch. Prescott and his colleagues cut away a small layer of cells, the ones they thought hadn't developed. When they'd finished, the monkey began to behave normally. Its aggressive behavior stopped. The experiment, designed to prove that the brain is changed by deprivation of sensory stimulus. It wasn't an operation to cure violence. Can we apply this to humans? I think one of our best examples of this is child abuse. Studies have shown that parents who batter their children have a history of deprivation of physical affection. They lack the so-called mother. We know there are incidents of child abuse like this the world over. Studies now show that most parents who batter their children were usually victims of abuse themselves. I spoke to one man for whom the memory of childhood's a lasting nightmare. And my father, he never beat a person on the backside. It was always a face and with a belt. And I would go to school with my face blistered, swollen up my neck. And there was times I just felt like just hiding. Didn't want to go anywhere. How often did this sort of thing happen? Once a week and once a month? Every day. Every day you won't work. First thing you do was the belt was out, and I was getting beaten for something. Something went wrong at work, he took it out on me or on my mother, either one. 90% of the time it was myself. I wasn't scared of him. There's no way. But I often told him. But when I got older, he wouldn't push me anymore because I'd fight back. Greg took it as long as he could and then set out on his own. But he couldn't forget, and he made the mistake of going home again. I went down home for a visit. I figured I'd give it a try. And when I walked into the house, from the kitchen sink to the front room, there was nothing but blood on the floor. So I found the pool of blood, and in the front room, my mother was on the floor. My father was sitting on top of her, punching her in the face. And she had her nose broke, jaw was broke, her arm was broke. There's 2 or 3 cracked ribs. And I grabbed him by the hair, I drug him outside, and I started to beat on him. And I wouldn't stop. I used my fists, my feet, I used a 2x4 on him, I used a lead pipe on him. And somebody called the police. The police came. And they took me off top of my father. And I was charged with attempted murder. Greg got 6 years for attempted murder. He served his time and he's now living in Toronto. But he's worried and determined to keep himself under control. He joined Parents Anonymous, an organization set up to help parents who abuse their children. Because he knows better than anyone else the kind of touching a child gets affects its development. Prescott claims it's our Judeo-Christian tradition that's responsible. Mortification of the flesh is good for us. Pain and punishment build character. Touching for physical pleasure is wrong. And that's the root of our distorted attitude to sex. We have legal authorities taking action against pornographic films, against massage parlors, right out curriculums. In contrast, we have a whole variety of films of sexual violence, and that isn't touched. So we have Orange, Straw Dog, we have many films of sexual violence, particularly rape, which can run in our neighborhood theaters, and there is no objection by the authorities for this kind of sexual violence. So it's not sexuality that is the issue. The issue is pleasure. Pleasure is immoral. But in our society, punishment is not. According to the latest figures, we've now got more than 22,000 people behind bars, and we know what happens. Our prison system couldn't be designed better to make the problems worse, because it's isolation, deprivation, we're doing all those things which in fact contributed to the
caught him in the first place. Well, what would you do? Well, I would put him into an institution which is secure so that the community is safe, and provide ways and means of retraining, re-educating their sensory system to experience pleasure. Now, this is not the only sort of line of therapy, but I would, use whirlpool baths. I would use massage, physical affection, physical pleasure, sexuality. It would be a difficult program to implement, as you know. I mean, we're closing down massage parlors in our cities with non-violent individuals. Our society frowns on physical pleasure even for its law-abiding citizens, let alone the ones we put behind bars. Imagine the public outcry for any government that dared supply swimming pools and saunas for its prisoners instead of cells like this. It would be political disaster. But considering the success rate of conventional rehabilitation measures, maybe it's worth taking the risk. Or maybe it's too late for us. But what about our children? Will they miss out too? Bueno, ya hemos visto, ¿no?, el interesante planteamiento de esta teoría que se relaciona también con otras teorías muy presentes, ¿no?, las que tienen que ver con las culturas de educar en positivo en detrimento de las culturas de educar por el castigo. Pero es curioso la conclusión que llega, ¿no? Cómo en la cultura judeo-cristiana nos han llevado a este tema de la austeridad, ¿cómo se llama?, el sacrificio, la penitencia a través de la autoflagelación como una vía de santidad y perfección, ¿no? Y el placer, sobre todo cualquier tipo de placer como pecado. Los sociólogos clásicos señalan que el capitalismo se dio origen en la cultura protestante por este afán de la austeridad, que tenía que ver con no tienes que gastar todo lo que ganas, tienes que trabajar mucho y ser próspero porque tu posesión de bienes materiales está hablando de tus buenas relaciones con Dios, siempre tienes que ahorrar, tienes los países protestantes en general, Inglaterra, Holanda, Alemania, es muy, por lo menos lo que yo conozco, es muy curioso porque la gente no almuerza. Toman un desayuno como el que tomamos nosotros, almuerzan, toman un té puede ser con una palmera, con una media luna, o se toman un helado, llegan a trabajar y cuando llegan a su casa tipo 6:30 de la tarde, entonces hacen la gran comida del día. ¿Por qué a esa hora? Porque ya han trabajado. Se la ganaron, ¿ya? Hay todo un tema ahí que tiene que ver con esta cosa de más vinculada al castigo que al placer, a la restricción, ¿ya?, al dolor, no te lo pases tan bien, porque es pecado, ¿ya? Indudablemente esto genera gente alienada de sí misma y de sus emociones más fundamentales, ¿no? Porque
todo se va construyendo como pecaminoso. Y todo lo que genera placer. Y es este placer, esta alegría de vivir, sería lo que estaría detrás, en el trasfondo de las culturas no violentas. El amor a los niños, el besarlos, abrazarlos, eso hace que los niños pues sean personas que cuando les pones una limitación o lo mandas a hacer algo, te obedezcan, ¿no? Porque no necesitan generar ningún tipo de resistencia hacia un poder abusivo que está ejerciendo el adulto en contra de él. Indudablemente son temas bastante dignos de reflexión y es muy curioso esto, la aplicación que dice tener para las cárceles. Vi un reportaje una vez de muchos tipos de cárceles y llamaba la atención las cárceles en Suecia, donde realmente los presos viven como en módulos que son como casas, ¿no? Y la comparten con 2 o 3 personas y ellos pueden cocinarse, llevar una vida bastante autónoma y también disponen de saunas y de otros elementos recreativos. Indudablemente, esos disponer de un cierto confort material te humaniza. Tenemos aquí la triste historia del último condenado a muerte de nuestro país, que fue el Chacal de Nahuel Toro, un hombre que asesinó a una familia entera, y llegó a la cárcel. Imagínense ustedes con los problemas que tienen nuestras cárceles, el hacinamiento y la falta de condiciones materiales. Aprendió a leer y a escribir en la cárcel y aprendió un oficio. Él era zapatero. Todo esto con lo lento que son los juicios en este país. Tuvo tiempo para todo esto. Y este hombre, la cárcel fue lo mejor que le había ocurrido en su vida. Y ahí se humanizó, pero cuando ya había acabado este proceso prácticamente, sale la sentencia y lo condena a la muerte. Me imagino yo el escándalo social que se generaría si se hiciera una cárcel piloto con jacuzzi, con piscina con aire acondicionado, con sala de masaje, con una sala que de repente se hace aromaterapia, con espacios privados para que los presos puedan recibir a sus parejas y tener una vida sexual. Bueno, esto se armaría de mirar a la gente, bueno, pero a ver, ¿qué? Si esta gente lo que merece es castigo. Que vienen con esta idea. Todo eso, dentro de la funcionalidad que es tener la universidad de la delincuencia para una sociedad tan con la violencia estructural que tiene nuestra. Que le interesa, le es funcional tener esa violencia porque permite un mayor control. Y dada la violencia estructural, la conflictividad latente es muy alta, por eso se necesita un gran control social. Bien, dejamos todo hasta aquí. Les recuerdo colaborar en el foro, participar en el foro porque es un espacio evaluado y tener en cuenta las opiniones de los demás. Cualquier duda se consulta a través del foro, en lo administrativo, funcionamiento del curso en la parte administrativa y lo académico en la parte de debate. Pues como las participaciones de las personas fueron recogidas por mí en lo que recuerdo,
Ha salido más corta la clase, pero no puedo desfasarla para no dejar colgada a las personas que asistieron a la clase. Así que continuamos y terminamos esta parte del módulo el día miércoles. Hasta pronto.